El último tipo de diagrama que veremos en esta tercera lección se denomina diagrama de actividades. Es un tipo de diagrama alternativo a la conocida notación de modelado de negocios BPMN. Tiene, sin embargo, una semántica mucho más limitada que los diagramas BPMN, pero es ampliamente utilizado para modelar un proceso de negocio, es decir, modelar las actividades internas a un proceso de negocio. Un diagrama de actividades es un tipo de diagrama UML que modela comportamiento. Permite describir un flujo de trabajo de un proceso de negocio o de una aplicación. Indica, por ejemplo, qué actividades se requieren para ejecutar el proceso. En qué orden se desarrollan estas actividades. ¿Qué hacen estas actividades? Y qué reciben o producen, es decir, cuáles son sus entradas y sus salidas. Permite también indicar quién ejecuta cada una de las actividades. En UML las actividades se clasifican en tres tipos: actividades atómicas, actividades compuestas y actividades estructuradas. Cada una de ellas se modela con un símbolo diferente. La actividad atómica es una actividad que no se descompone y se denomina generalmente acción, mientras que la actividad compuesta se descompone en otras actividades o acciones relacionadas. Finalmente está la actividad estructurada, que marca un flujo de trabajo de un proceso de negocio, es decir, sirve para enmarcar o describir el conjunto de actividades que conforman el flujo de trabajo de un proceso de negocio. Contiene, por lo tanto, actividades compuestas y actividades atómicas. Veamos ahora la forma general que tiene un diagrama de actividades y los nombres que UML le asigna a cada uno de los símbolos usados para construir este tipo de diagrama. Podemos observar que el marco externo representa a una actividad compuesta, es decir, estamos indicando a través de este marco que vamos a modelar o estamos modelando una actividad de tipo estructurada. Internamente están las acciones que conforman esa actividad estructurada, representadas a través de rectángulos con los bordes redondeados. Se puede observar un flujo de trabajo entre esas actividades, ¿verdad?, entre esas acciones, y podemos ver también que en el entorno se pueden ubicar distintos elementos llamados nodos de parámetros que constituyen entradas o salidas a la actividad estructurada. Podemos observar también que es posible indicar a través de estereotipos precondiciones y poscondiciones para la ejecución de la actividad. Una precondición es una restricción que aplica a toda la actividad y que indica, ¿verdad?, qué condiciones se deben cumplir para que la actividad se ejecute satisfactoriamente. La poscondición, por su lado, indica qué restricciones o condiciones ocurren si la actividad se ejecutó satisfactoriamente. Observamos en esta lámina un ejemplo clásico de un diagrama de actividades en UML 2.5, que nos permite también identificar los nombres que UML le da a cada uno de los distintos objetos que forman parte de este tipo de diagrama. Podemos ver, ¿verdad?, que las entradas y las salidas se denominan nodos de objeto parámetro de salida o nodo objeto parámetro de entrada. Podemos ver dónde se ubica el nombre de la actividad, bien en la parte superior izquierda o generalmente también en la parte intermedia del diagrama. Normalmente todo diagrama de actividades tiene un inicio, es decir, un evento que dispara la ejecución de esa actividad. Ese evento se denomina nodo de inicio de actividad. Podemos ver también que hay acciones que se van ejecutando en un orden determinado. Podemos observar que hay elementos que nos permiten decidir cuál es el flujo que se debe ejecutar. En otras palabras, en qué orden se debe ejecutar un flujo determinado. Hay varios símbolos que conviene analizar con un poco más de detenimiento en un diagrama de actividad. El rombo, por ejemplo, es utilizado con dos propósitos diferentes. Es utilizado como un nodo de decisión, en estos casos, o es utilizado también como un nodo de mezcla. Vamos a ver las diferencias entre uno y otro. El nodo de decisión es utilizado para mostrar caminos alternativos, mientras que el nodo de mezcla es utilizado para combinar flujos de ejecución que coinciden o que llegan a ese punto determinado y permite mezclar y darle continuidad al flujo de ejecución de la actividad.
La diferencia entre un nodo de decisión y un nodo de mezcla radica en las entradas y salidas. Nótese que el nodo de decisión tiene una sola entrada, mientras que tiene dos salidas diferentes, dos o más salidas diferentes. Por el contrario, el nodo de mezcla tiene una o más entradas, flujos de entrada, y un solo flujo de salida, que es el flujo que indica la continuidad de ejecución del proceso. Podemos ver también otros símbolos distintos al resto, denominados símbolos de sincronización y de concurrencia. El primero de ellos, llamado símbolo de sincronización, nos permite indicar que a continuación se van a ejecutar un conjunto de acciones en forma paralela. Es decir, que el flujo, una vez que llegue a este nodo de concurrencia, va a continuar de manera paralela. El nodo de concurrencia indica que una vez que se hayan ejecutado esas actividades en paralelo, para poder avanzar dentro de este flujo es necesario que esta actividad concluya y esta también. Es decir, que ambas concurran en este punto para poder darle continuidad al flujo de trabajo del diagrama. Observamos también el nodo fin de actividad que señala, ¿verdad?, la finalización de la actividad. Otro nodo importante que comúnmente se utiliza en diagramas de actividad es denominado conector. Un conector permite conectar una parte del flujo a otro extremo lejano del diagrama. Analicemos ahora un ejemplo un poco diferente al visto anteriormente. Tiene que ver con un caso de estudio que usaremos regularmente en este curso, denominado reservación de vuelos aéreos. En este caso en particular vemos la participación de dos actores diferentes que ejecutan un conjunto de tareas o acciones. Está por un lado el pasajero y está la aplicación que él utiliza para llevar a cabo la reservación de los vuelos. Podemos observar que hay diferentes tareas y hay también distintos objetos de información que son utilizados bien como entradas a una actividad o como salidas de la ejecución de esa tarea o actividad. La diferencia entre este diagrama y el anterior es que en este caso estamos mostrando solamente el flujo de objetos de entrada y salida que ocurre entre las distintas acciones que se están modelando. Podemos entonces decir que los diagramas de actividades permiten modelar dos tipos de flujos entre actividades. Por un lado los flujos de control y por otro lado los flujos de datos. El primer tipo, flujo de control, indica el orden en que se van ejecutando las distintas acciones. En este diagrama podemos observar el inicio de una actividad, como es la reservación de vuelo aéreo, y la ejecución, el orden en que esas tareas o esas actividades se van a ejecutar. El otro tipo de flujo es denominado flujo de objetos y muestra los objetos que entran y salen de las acciones de un diagrama. UML permite que se combinen flujos de control con los flujos de objetos, es decir, que pueden realizarse combinaciones entre los flujos de control que están indicados con una línea continua y los flujos de datos que se indican generalmente con línea punteada. Bien, podemos apreciar ahora un ejemplo relacionado con el proceso de entrevista de candidatos del sistema de gestión de recursos humanos. Este proceso se descompone en un conjunto de tareas tal como se indica en el diagrama. Aquí podemos observar, ¿verdad?, el orden en que estas tareas se ejecutan. Vamos a seguir un orden normal. Hay repeticiones, como podemos apreciar acá, ¿verdad?, lazos que se repiten. Y podemos observar también cómo el flujo concluye a través de los nodos de decisión. UML provee también el símbolo de carril, que permite dividir las tareas de un proceso en base a los actores que la ejecutan, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Son muy útiles para establecer relaciones entre los roles y las acciones que cada uno de ellos ejecuta. Podemos hacerlo, ¿verdad?, de esta manera, la partición usando la notación de carril, o podemos particionar de manera jerárquica, es decir, tener una partición que se va descomponiendo gradualmente en subparticiones.
también es posible llevar a cabo una partición multidimensional, manera horizontal y manera vertical. Este ejemplo permite ilustrar el uso de las particiones y de los carriles en la división de las tareas que se llevan a cabo dentro de un proceso, como es el proceso de consulta de vuelo en el sistema de reservaciones aéreas. Aquí podemos observar tanto las actividades que ejecutan distintos actores, como el pasajero y el sistema de reservaciones aéreo, ¿verdad?, a través de una interfaz que es esencialmente el componente del sistema de reservaciones aéreas. La interfaz interactúa con el resto de los elementos que conforman el sistema de reservaciones aéreas. Bien, ya para concluir podemos decir, ¿verdad?, que los diagramas de actividades se usan en distintas fases del proceso de desarrollo de software. Son utilizados, como ya pudimos observar, en el modelado de negocio, pero también pueden ser utilizados en la fase de ingeniería de requisitos para elaborar el modelo funcional de requisitos. Puede también ser utilizado en el diseño arquitectónico para elaborar vistas de comportamiento y en el diseño detallado para refinar la vista de comportamiento de una aplicación y poder describir los métodos de las clases de software que componen la aplicación que se está modelando o elaborando. Finalizamos esta lección haciendo un resumen de los aspectos más importantes que se han discutido durante ella. Aspectos que dejamos al cursante responder como parte de su proceso de autoevaluación. Es importante tener claro, ¿verdad?, qué es el modelado de negocio, cuáles son los productos que el modelado de negocio genera, cómo se modelan los procesos de negocio usando los diagramas de la extensión UML para negocio, qué es un diagrama de jerarquía de procesos y en qué se diferencia de un diagrama de procesos, qué es un diagrama de actividades, cuáles son sus constructos de modelado y para qué sirven.